compartir un poco de lo que hacemos, un poco de lo que nos gusta hacer en este hermoso mundo del trasplante. Bien, yo creo que hablar del estado actual de los trasplantes de hígado, los trasplantes hepáticos, qué es lo que se está haciendo en el país, qué es lo que estamos haciendo en América Sur. Voy a abordar un poquito algo de estadística que es pública, en el Senata y en algunos otros centros, algunas publicaciones, etcétera, para que vean en dónde estamos parados. Si ustedes ven un artículo o se ponen a leer algún capítulo de trasplante hepático en cualquier literatura, esta es la primera línea que encontramos siempre, o en el 80-90% de los artículos, ¿no? El trasplante hepático es la única opción terapéutica curativa para enfermedades crónicas del hígado, para enfermedades agudas y para enfermedades oncológicas del hígado, y es una combinación de estas tres. Entonces, vamos a situarnos en Latinoamérica, que es donde nosotros vivimos. Quiero que vean esta diapositiva, en donde se comunicó hace poquito, bueno, en el 2014, donde se pone, ¿no? ¿Cuándo empezamos los programas de trasplantes en Latinoamérica? Vemos México, el primer trasplante que se realizó fue en 1985, hablaré de eso un poquito más adelante, y vean cómo en Latinoamérica y Chile, por ejemplo, fue en el 69, o más modernos en el 2008, o en el 2000 en Ecuador y en República Dominicana, respectivamente. Esta diapositiva me gusta para que vean la cantidad de equipos de trasplantes que existen. México tenemos 62 en promedio, hablando de programas de trasplante hepáticos activos, hablando de patólogos, de cirujanos, de todos estos médicos que estamos involucrados, y el siguiente país con un gran número de programas y de gente involucrados es de 60, ¿no? Veamos cómo en este año la tasa o las pacientes que estaban en lista de espera por país eran estos. En México, en esta época, teníamos 346 pacientes en lista, ¿no? Si ustedes ven la cantidad de pacientes cirróticos que están en las salas de espera de los hospitales, pues es un número muy pequeño de los pacientes que están en lista de espera. Después de eso, vemos la cantidad de trasplantes que se han hecho, las unidades de trasplantes, el número en trasplantes por millón, y finalmente los trasplantes de donante vivo, que en algunos países incluso no se han realizado. Hablando de México en especial, después de que nos pusimos en perspectiva en esas épocas, el primer Senatra se creó en el año 1999, y unos años antes ya se empezaron a crear políticas de regulación de trasplantes y donación de órganos. Las características del Centro Nacional de Trasplantes son estas: ellos se encargan de regular y coordinar las actividades de donación y trasplantes en México. Y bueno, desde entonces, en las siguientes décadas posteriores a los 1990, fue que se empezaron a realizar más trasplantes en el país. En la actualidad se han realizado 2.384 trasplantes de donante fallecido, se ha realizado donante vivo en 201 casos. Principalmente los trasplantes de donante vivo son de pacientes pediátricos. Sin embargo, la tasa de trasplante hepático por millón de habitantes en México persiste siendo la más baja de América. En esta diapositiva es una comparativa en donde hablamos de esa tasa de donación de órganos, en particular hablando de hígado, en Latinoamérica. Vemos como México se encuentra en la parte de arriba, no por ser en el top 3, sino por tener una tasa baja de donantes. No vemos como Uruguay, que es un país mucho más pequeño que México, tiene una tasa más alta de donaciones, y al igual que Argentina y Brasil y Chile, que llevan el top 3 de estos donantes en el país. ¿Cómo se distribuye en Latinoamérica? Me refiero a cómo se distribuyen los órganos en Latinoamérica. Vemos los países con mayor tasa de donación: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Utilizan el MED, que como ustedes saben es una manera de evaluar subjetivamente y objetivamente la calidad de estos enfermos hepáticos, y de acuerdo a eso se puede realizar la asignación de órganos. En México utilizamos el MED, sí. Sin embargo, la forma en que están conformados los centros de trasplantes y los centros de donación
hacen que cada centro, cada programa de donación de trasplantes tenga la capacidad de hacer la asignación de órganos de acuerdo a la necesidad interna de cada hospital. Como les decía, desde su creación en el Senata, hay actualmente 84 centros autorizados para realizar trasplante hepático. La mayoría pertenecen al sector privado. De todos estos 84 centros, 23 son hospitales que estamos activos, 7 hospitales realizan por lo menos 10 trasplantes de hígado al año y 22 de estos centros están localizados en la Ciudad de México. Entonces vemos cómo es un big picture, ¿no? Bastante útil de cómo tenemos muchos centros y seguramente en pocos hacemos el trasplante hepático. Cosas importantes en México, el seguimiento en muchos centros sigue siendo poco conocido, poco reportado. Muchos de estos quedan como reportes en congresos y no hay más allá, ¿no? Los principales centros en México tienen una sobrevida de los 3 y 5 años al año. De los 3 y 5 años, como lo ven aquí, del 94 al 88%, son los centros que más trasplantan y que mejores resultados tienen. Para saber cuántos pacientes necesitan de trasplante, necesitamos saber cuáles son las principales causas de cirrosis, ¿no? Que es por lo que vamos a llevar a los pacientes a trasplante. En las últimas décadas, como ustedes saben, con el desarrollo de algunos medicamentos, principalmente los antivirales de acción directa, ha cambiado este escenario de las enfermedades de cirrosis, ¿no? Vemos mucho menos pacientes con virus de hepatitis C, mucho más pacientes con enfermedades metabólicas asociadas o no al consumo de alcohol, y vemos que tienen estas enfermedades metabólicas causantes de cirrosis, un espectro que va desde esteatosis, que podemos identificar nosotros como cirujanos en cualquier cirugía de vesícula, por ejemplo, y a esteatohepatitis y finalizando con cirrosis e inflamación del hígado. Estos son algunos reportes en el Hospital General de México en los últimos 4 años. La causa principal de trasplante o lo que llevan a los pacientes de cirrosis en nuestros centros es el consumo de alcohol, seguido de enfermedades autoinmunes y enfermedad asociada a metabólicas del hígado. El Instituto de Nutrición hizo este reporte en el cual entre el 76 y el 2012 la principal causa de llevar a estos pacientes a trasplante era cirrosis por virus de hepatitis C, seguido de enfermedades autoinmunes y alcohol. Como ven, el virus de hepatitis C en el instituto era una causa, sin embargo, por la distribución de los años en los que se hizo este estudio podría ser una de las causas, ¿no? Actualmente, el alcohol, como lo tenemos en el Hospital General de México, es una de las principales causas. Este otro estudio multicéntrico aquí en México de 4.500 pacientes identificó el esteatosis hepática y todas estas alteraciones metabólicas como la primera causa de cirrosis, seguida del alcohol y el virus de hepatitis C. Probablemente en estos dos centros y el resto del país, esto sea lo que más comúnmente se vea, ¿no? ¿Cuáles son algunos retos en el diagnóstico? Los retos en México, el principal es el diagnóstico de cirrosis, en el cual, en mi parecer, existen algunas faltas de programas de detección oportuna de los pacientes con factores de riesgo para poder tener identificados estos pacientes y poderlos llevar al mejor tratamiento a tiempo. Si aumentamos el diagnóstico adecuado y además se hace con un buen tiempo, podríamos ofrecer a los pacientes ingresarlos a una lista de espera y a su vez poderles ofrecer una mejor sobrevida con el trasplante y con algunas estrategias. Entonces, en México, como les puse en una de las diapositivas anteriores, existen muchos centros de trasplante hepáticos, se pueden dividir por públicos y privados. Saben, en México tenemos muy subdividida la salud, la Secretaría de Salud es una, el IMSS, el ISSSTE, los hospitales navales, etcétera, etcétera. Cada quien tiene su propia lista de espera para estos pacientes. Los hospitales privados pues también estamos muy subdivididos. Los tipos de trasplante que actualmente se hacen en México es el donante fallecido y el donante vivo.
En esta diapositiva les quiero poner, esta es una diapositiva que se obtuvo recientemente del Centro Nacional de Trasplantes, en donde hablamos de que a esta fecha, en enero del 2024, existían solamente 205 pacientes en espera para un trasplante de hígado, lo cual, si ustedes un día de estos van al Hospital General de México, ven mucho más pacientes de 200 con enfermedad hepática. Ahora, ¿cuántos pacientes están a la fecha en lista de espera para trasplante hepático? Vean, son pocos, ha ido disminuyendo conforme pasa el tiempo, perdón. Esto por dos cosas, no se hacen más trasplantes, entonces los pacientes están en menos tiempo en lista de espera, y entonces quizás en este tiempo, con todos los trasplantes que se hicieron, pues si no se hubieran hecho estaríamos por acá. Sin embargo, pues es importante que vean cómo la idea de esta diapositiva es mostrarles que hay muy pocos pacientes en lista de espera, ¿no? Y esta es el otro lado de la moneda. ¿Cuántos trasplantes de hígado se hacen en México? Esta es una diapositiva oficial del Centro Nacional de Trasplantes, en donde ven a partir de 1991 hasta el año pasado, ven cómo ha ido bajando. Obviamente, durante la pandemia de COVID vemos esta disminución de los trasplantes que se repite en riñón, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, a pesar de estar en la pandemia, se hicieron y desde entonces ha crecido y seguimos creciendo. Como es de esperarse, en México el principal trasplante se origina de donantes de órganos fallecidos. Vean cómo ha subido, obviamente esto es la pandemia, como bajó abruptamente, pero ya estamos por encima. Y algo bien importante que quiero llamar su atención es que en la parte de abajo, esta línea azul representa los trasplantes hepáticos de donante fallecido. No solamente hablando de los trasplantes pediátricos, sino también de trasplantes adulto a adulto que se pueden dar, ¿no? Me parece bien como en esta línea, pues lo máximo que hemos tenido es de 22. Ahora, ¿cómo se distribuye el trasplante hepático en México? La Ciudad de México, como se los puse en algunas de estas diapositivas, es el centro geográfico donde más hospitales existen para hacer trasplantes, por lo tanto es donde más veremos. Esta es una distribución de acuerdo a la accesibilidad de trasplante, de acuerdo a si son pacientes que tienen seguridad social, si tienen acceso a trasplante en el sector salud y finalmente al sector privado. Vean cómo el año pasado la gran mayoría de los trasplantes se hicieron en 2 centros de la Secretaría de Salud. Esta es una diapositiva que probablemente que ya nos dedicamos al trasplante la vimos mucho en los meses pasados. Habla de cuáles son los principales centros de trasplante hepático, hablando de medicina pública. Estos son los primeros 3. Y bueno, esto ha ayudado a que el número de trasplantes crezca, ¿no? Respecto a donante fallecido, de nuevo la Secretaría de Salud es donde más se ha hecho, es constante. Si ustedes suman nutrición y el Hospital General, pues es la gran mayoría de los pacientes. Y hablando de trasplante de donante vivo, aquí cambia un poco las cosas, ¿no? Aquí el donante vivo se hace más en Jalisco, seguido de Ciudad de México y en algunos otros estados. Es en hospitales privados es donde más se hace en Jalisco el donante vivo, seguido de hospitales públicos, bueno, perdón, de seguridad social y finalmente de hospitales públicos. Quiero que vean cómo es algo diferente, ¿no?, en el abordaje de estos pacientes. El trasplante de donante vivo, aquí cambia totalmente las cosas. Vean cómo Jalisco tiene los 4 primeros hospitales, uno de ellos es del IMSS y el resto son privados. Y aquí en la Ciudad de México el único que figura es el Hospital Naval. Hablando, eso fue como para introducirlos en qué es lo que estamos haciendo, cómo va el trasplante en el país. Ahora en América Sur, el primer trasplante hepático que se hizo en el año 2012. Desde entonces se han realizado 21 trasplantes de hígado, 2 de ellos han sido pediátricos y 19 han sido de trasplantes hepáticos de adultos. Esto es cómo se ha comportado el trasplante hepático en nuestro país. Vemos cómo también durante la pandemia 2019-2020 cayó a 0. Vemos cómo los años en los que mayor trasplante hepático se han hecho fue 2016 y 2022, con 4 trasplantes hepáticos en estas oportunidades.
Nuestros pacientes que tenemos en América Sur son predominantemente mujeres, un poco más, y tipos de sangre, pues como en todo el país, el tipo O positivo es el más común de los que llevamos a trasplantes. Los pacientes que hemos llevado a trasplante hepático en 2 ocasiones han sido por fallas hepáticas agudas, que han sido asignaciones por urgencia nacional. 19 pacientes han tenido diversos diagnósticos de hepatocarcinoma, enfermedades metabólicas del hígado, pacientes de cirrosis, virus de hepatitis C y 2 hepatoblastomas, que son nuestros pacientes pediátricos. La sobrevida de nuestros pacientes, que la tenemos registrada en 3, 6, 12 y 24 meses de cesta, 90% en los primeros 3 meses, a los 6 meses de 76%, y finalmente tenemos una mortalidad en todo este periodo de un 24%, ¿no? Desde 2012 que se le hizo el primer trasplante hepático, que lo hizo el doctor María Tobán en este hospital, y hasta el último que se hizo el año pasado. Nuestra lista de espera, en la actualidad tenemos 3 pacientes en lista de espera. Estos son sus diagnósticos: cirrosis criptogénica, autoinmune y por virus de hepatitis C. Estas son sus edades. Y una de las preguntas que siempre nos hacen nuestros pacientes cuando les ofrecemos un trasplante: ¿cuánto tiempo va a estar en lista de espera, doctor? Es una pregunta un poco compleja de responder, porque no solamente dependemos de la actividad de nosotros como programas de donación y trasplantes, sino también de la oportunidad que tengamos de la oferta de otros centros. Entonces dependemos mucho de cómo se desea esta oferta para poder tener un adecuado trasplante. Entonces, ¿a qué reto nos enfrentamos? No solamente en América Sur, sino en el país. Necesitamos aumentar la cantidad de pacientes que requieren de trasplante hepático, esto es, tener unas listas más grandes para tener mayor oferta de órganos probablemente. Entonces, esto también es un llamado para los médicos, los enfermeros, internistas, además, y cirujanos que operamos pacientes en este hospital, detectamos pacientes con cirrosis, con algunos datos clínicos compatibles, compartirles la información de que son, o es posible llevarse un trasplante hepático en este hospital con buenos resultados. Tenemos, como lo verán en muchas presentaciones en diferentes foros, el limitado número de injertos disponibles, porque muchos de los órganos que nos ofertan, no solamente en este centro, sino en algunos otros, vienen de donantes con enfermedades metabólicas como obesidad, diabetes, hipertensión y todas sumadas. Entonces, esto hace que no sean hígados 100% perfectos, los tomamos como órganos limítrofes. Sin embargo, tienen su utilidad estos órganos para poder ofrecérselos a algunos pacientes en lista, algunos receptores muy bien seleccionados, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta los tiempos de isquemia, me refiero a los tiempos de traslado. Hablando de la localización del donante, obviamente no es lo mismo tener un donante en el hospital de enfrente o en el hospital dentro de la ciudad a tener una oferta de un donante en Tijuana, ¿no? Por ejemplo. Tenemos la opción de traslados apoyados por el Senato, apoyados por el resto de los hospitales, que también ayuda a describir estos tiempos de traslado y tiempos de isquemia. Esas son algunos de los retos que nos enfrentamos. Ahora estas son algunas de las soluciones que podríamos tener para trasplantar más a estos pacientes que están en lista de espera. ¿Cómo? Aumentando el pool de donantes. El trasplante de donante vivo es una opción. Se puede hacer de donante vivo de adulto a adulto. Obviamente son cirugías que se tienen que hacer en manos expertas para tener los mejores resultados. Se pueden hacer trasplantes con split o particiones hepáticas, en las cuales podemos utilizar algunos segmentos para un trasplante pediátrico y otros segmentos para un adulto. Se puede utilizar dominó, esto es utilizar un donante fallecido para que empiece un trasplante continuo en un receptor con una enfermedad por depósito, por ejemplo, y después ese primer hígado se puede trasplantar a un adulto mayor con una hepatocarcinoma, por ejemplo. Ese es el dominio. También la posibilidad de utilizar donantes en parada cardíaca, donantes añosos, es decir, cuando nos llaman por teléfono y nos dicen no tenemos una persona de 75 años que falleció y quiere donar sus órganos, no decir no de inicio, ¿no? Sino evaluar este donante, evaluar sus características
características y finalmente acudir a la procuración de estos órganos para evaluar físicamente este hígado. Los hígados esteatóxicos son una respuesta que hemos estado utilizando, hígados que probablemente no son los mejores, pero funcionan para algunos pacientes, y también la colaboración entre centros generadores, ¿no? Otra cosa que también está en mucha boga recientemente en los últimos años es la utilización de máquinas de perfusión, la cual nos sirve para estos hígados limítrofes, evaluar sus características y ver cómo se comportan para poderlos utilizar. Hablando de los receptores, algunas soluciones para evitar las complicaciones en estos pacientes, pues la prehabilitación de los protocolos CERAS es algo importante, algo que debemos tener en mente cuando tenemos un paciente crónico enfermo, en este caso de cirrosis. Tenemos que seleccionar bien el paciente al cual podemos hacer el trasplante de hígado. Necesitamos una distribución adecuada de órganos y también algo que hay que tomar en cuenta es que los pacientes dañosos también pueden recibir un órgano. No por tener más de 70 años y tiene cirrosis, ya dijimos no entra en una lista de espera. Esta es igual una diapositiva que obtuvo del Centro Nacional de Trasplantes en enero. ¿Cuántos trasplantes se habían hecho en 2024? Bien, como se han hecho solamente 46 trasplantes de hígado, de riñón y de córnea, pues es lo que más se hace, y de ahí hacia abajo, ¿no? De pulmón y algunos que son hasta anecdóticos. Y eso es todo. Cambiamos un poquito el tema y sobre todo porque el trasplante renal es algo a lo que ya hemos estado acostumbrados a lo largo de muchos años, es algo que se hace con frecuencia. Y justo platicando con la doctora Castro, algo que queremos hacer es hacer el trasplante simultáneo de riñón y páncreas. Esto lo vamos a ver durante la plática, van a ver que es algo que realmente no se hace en México y es algo que tiene pues, un potencial pues, realmente infinito aquí en México. Entonces, solo a manera de epidemiología y breve introducción, a nivel mundial se han hecho 63,000 trasplantes simultáneos de riñón y páncreas. Entonces, esto no es algo nuevo, es algo que está bien estandarizado, es algo que se hace. El hospital de la Universidad de Oxford, que es donde yo me entrené, hacía yo entre 50 y 80 trasplantes al año, y esto pues es importante, sobre todo si consideramos que un centro de alto volumen es aquel centro que hace más de 8 trasplantes al año. Fue el tercer centro en el mundo en llegar a más de 1,000 trasplantes, esto fue en el 2019, y todo esto es importante porque al final del día en el mundo hay más de 422 millones de personas con diabetes y vemos cómo la incidencia ha ido aumentando en niños, particularmente de 11 a 24 en los últimos 2 años. Entonces esto es sumamente importante tenerlo en mente, ¿no? Esta es una gráfica importante porque nos demuestra cómo por millón de población, realmente México está hasta el final. O sea, realmente no hacemos trasplantes de páncreas. Los trasplantes de páncreas que se han hecho aquí son anecdóticos. Realmente no hay un protocolo estructurado para poderlos hacer y no hay conciencia de tanto de donación del páncreas, sino también como considerar a los pacientes que pudieran ser candidatos. Entonces, esto es sumamente importante tomarlo en cuenta. Vamos a tener 3 tipos de trasplantes de manera global que involucran al páncreas. El primero y el más frecuente es el trasplante simultáneo de riñón y páncreas, que es el que pues, se hace con mayor frecuencia porque tenemos el beneficio del trasplante del páncreas junto con el beneficio del trasplante renal, sin otorgarle una desventaja al paciente, ya que va a estar inmunosuprimido por el trasplante renal. Entonces le agregamos el beneficio del trasplante de páncreas. ¿Quiénes van a ser candidatos a este procedimiento? Pues realmente cualquier persona que tenga nefropatía de cualquier etiología, que requiera o que tenga una filtración glomerular por debajo de 20 y que además tenga diabetes insulino dependiente. Esto es, no quiere decir que sean diabéticos tipo 1, sino que sean diabéticos tipo 1 o diabéticos tipo 2, que como lo ven aquí, deben de ser pacientes de menos de 60 años de edad con un índice de masa corporal de menos de 30, y esto es porque obviamente a mayor índice de masa corporal, mayor es la proporción de pacientes que tienen algo de resistencia a la insulina, y entonces el beneficio del trasplante de páncreas puede ser
pues puede ser subóptimo, ¿no?, en ellos. De igual manera que la cantidad de insulina que se inyectan sea de menos de 1 unidad por kilo por día, y esto también porque al usar más insulina pues habla de una mayor resistencia o posiblemente la existencia de anticuerpos contra los islotes de insulina, y entonces esto puede tener resultados no ideales a largo plazo, ¿no? De igual manera un péptido C bajo, que no es nulo, pero bajo porque nuevamente esto representa la falta de secreción de insulina, y entonces habla del beneficio potencial que pueden tener estos pacientes. El otro trasplante de páncreas que vamos a tener es cuando se hace un trasplante de riñón de donador vivo, y entonces en estos pacientes que ya estén inmunosuprimidos, que ya tienen un trasplante renal, en ellos podemos considerarlos para un trasplante después del trasplante renal, ¿no? Por último, podemos trasplantar de manera única solamente a los pacientes de páncreas, y estos son condiciones muy estrictas cuando tengan hipoglicemias no percibidas, cuando sean diabetes de difícil control, o cuando realmente el paciente diga, ¿sabes qué?, la calidad de vida que tengo es inaceptable, entonces quisiera ser considerado. Entonces, en estos casos sí se puede hacer. Entonces, para que entiendan un poquito nada más el diagrama de flujo de lo que acabo de platicar, realmente si tenemos un paciente con diabetes insulino dependiente y tiene una tasa de filtración glomerular de menos de 20, si los pacientes tienen el potencial de tener un donador vivo o el tiempo en lista de espera de menos de 1 año, pues entonces lo ideal, si no tienen un donador vivo, lo ideal es que se trasplanten de manera simultánea de riñón y páncreas. Sin embargo, si tienen la posibilidad de tener un donador de renal vivo, pues lo mejor es que se trasplanten de este órgano, porque al final del día lo que impacta en la mortalidad del paciente va a ser la falla renal, no la falla pancreática. Si los pacientes no tienen falla renal, pues entonces cuando tienen esos criterios, que son algo que ya platiqué brevemente, que son estas hipoglicemias no percibidas, o que los pacientes están hospitalizados frecuentemente por cetoacidosis o complicaciones, etcétera, entonces pudieran ser candidatos a un trasplante único de páncreas. Entonces aquí les quiero demostrar nada más cómo en el primer año y a mediano plazo, a 3 años, cómo la supervivencia del injerto del páncreas es de más del 96% cuando se hacen en centros de alto volumen. Entonces son órganos que, a pesar de que son órganos frágiles o que tienen altas posibilidades de complicaciones, como vamos a ver más adelante, pues tienen un potencial de éxito pues realmente alto, ¿no?, de más del 96%. Entonces, esto va a depender de que escojamos al paciente correcto, ¿no? Evidentemente que no tengan una enfermedad cardiopulmonar importante, porque estos pacientes, al ser diabéticos, pues inherentemente tienen mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, la valoración preoperatoria cardíaca, pues juega un papel sumamente importante, en la que la mayoría de estos pacientes van a requerir una coronariografía, ¿no? Todos los pacientes que siguen teniendo o que siguen fumando, pues obviamente no van a ser candidatos. Aquellos que tienen enfermedad ortolíaca severa tampoco van a ser candidatos, y el resto de las indicaciones que realmente son estándar para todos los pacientes, ¿no?, que es ciertas comorbilidades que los hacen, que los hacen contradictorios, ¿no? Entonces, las ventajas a grosso modo del trasplante simultáneo de riñón y páncreas es que uno es costo efectivo. Esto lo vamos a ver dentro de las siguientes diapositivas, pero es costo efectivo. Mejora la calidad de vida de los pacientes. Y si ustedes ven aquí, realmente lo que les pongo es que el trasplante simultáneo de riñón y páncreas tiene la misma sobrevida que el trasplante renal de donador vivo. Entonces, esto es muy superior que el trasplante de renal de donador cadavérico. Entonces, esto representa cómo al trasplantar el páncreas de manera simultánea junto con el riñón, le damos más sobrevida al riñón y una mejor función a este injerto. Entonces, esto principalmente es porque evitamos la recurrencia de la nefropatía diabética, disminuimos LDL, triglicéridos y aumentamos HDL, y porque disminuimos los eventos de muerte cardiovascular asociados, ¿no? Entonces, nuevamente la mortalidad que podemos ver del trasplante simultáneo de riñón y páncreas anualmente es de 1.5%, comparado con el trasplante renal de donador fallecido, en el que la mortalidad llega a ser hasta el 6.3%, ¿no? Y esto es por las complicaciones inherentes y las comorbilidades de los pacientes, ¿no? Y hay algunos reportes anecdóticos que si no mejora la neuropatía diabética, por lo menos la estabiliza. Entonces, es otro beneficio sumamente importante para que podamos tener en cuenta, ¿no? Todo esto es importante porque al final del día la diabetes va a ser uno de los principales factores asociados a la mortalidad de los pacientes, ¿no? Entonces, importante, si los pacientes se trasplantan de riñón, que son diabéticos, van a tener un aumento en el riesgo relativo de mortalidad de hasta casi 2
comparado con si no son diabéticos. Entonces, esto es una diferencia exuberante, ¿no? La mortalidad de los pacientes en diálisis llega a ser del 19%, aquellos que están en lista de espera del 10%, y los que sí se trasplantan son del 5.6% comparado contra los que se trasplantan de manera simultánea. Entonces, vemos cómo la mortalidad disminuye de manera progresiva y de una manera muy importante cuando se les ofrece el trasplante simultáneo de riñón y páncreas. Entonces, nuevamente aquí solamente hace un análisis que, aunque es un estudio viejo del 98, realmente desde entonces sabemos que es algo costo efectivo. Los pacientes que están en diálisis, pues es una estrategia que no es costo efectivo, ¿no? Estos pacientes gastan aproximadamente $317,000 a lo largo de los siguientes 5 años. Cuando se trasplantan de forma cadavérica gastan $156,000 y disminuye hasta $100,000 aproximadamente cuando se trasplantan de manera simultánea. Entonces sabemos que es costo efectivo. De igual manera, vemos que la sobrevida, y esto es una sobrevida ya a largo plazo, la sobrevida a 5 años del trasplante de donador vivo renal es del 84% y es del 81% cuando se hace un trasplante simultáneo de riñón y páncreas de donador fallecido. Esto no es significativo, es equiparable. Entonces, nuevamente, insisto, la sobrevida es igual a la de un donador vivo, ¿no? Entonces pudiéramos tener una mejor calidad de órgano, que vemos que cuando se trasplanta el paciente de donador fallecido solamente de riñón, entonces la sobrevida a 5 años disminuye al 71%. Esta diferencia en la sobrevida inclusive mejora a lo largo de los años cuando el trasplante de páncreas sobrevive el primer año. Si el trasplante de páncreas sobrevive el primer año, que es cuando frecuentemente se pierde el injerto por complicaciones asociadas a la reperfusión y a la pancreatitis post-reperfusión, entonces vemos cómo la sobrevida o la primera línea realmente es del trasplante simultáneo de riñón y páncreas, y vemos cómo a 5 años la sobrevida es de 90% y a 8 años del 79%, que es mejor a la del trasplante renal de donador vivo y mucho mejor que la sobrevida del paciente que es trasplantado de renal de donador fallecido. Entonces, esta gráfica que les presento aquí es importante porque refleja cómo, y es algo que todos sabemos, el principal función o éxito del trasplante simultáneo de riñón y páncreas no es tanto el páncreas, es el riñón, sin lugar a duda, y entonces vemos que cuando ambos injertos funcionan, pues la sobrevida del paciente es mucho mejor. Cuando falla el páncreas, de todas maneras la sobrevida sigue siendo sustancialmente mejor que cuando falla el riñón, pero sigue funcionando el páncreas, que la sobrevida cae significativamente, pero sigue siendo mejor que cuando dejan de funcionar ambos órganos. Entonces, aquí el punto que quiero externarles es que es importante aprovechar a los pacientes que van a ser trasplantados de riñón, que van a recibir esta inmunosupresión, que van a ser sometidos a un riesgo quirúrgico. Si los pacientes son diabéticos y son insulino dependientes, es una área de oportunidad muy importante para que podamos trasplantarlos de manera simultánea de riñón y páncreas y que con esto tengamos una mejor sobrevida del paciente. Porque hay que recordar que al final del día la tasa de recurrencia de la nefropatía diabética aquí en México llega a ser hasta del 70%. Entonces, estos pacientes que son diabéticos van a tener nefropatía nuevamente y entonces van a tener que ser enlistados, y son pacientes que ya están sensibilizados. Un poco más ya interesante y menos estadística sobre vida, más o menos esto es como hacemos el trasplante simultáneo de riñón y páncreas. Esto es como se hacía inicialmente o de manera anecdótica, en donde ponemos el injerto pancreático y el injerto renal de manera ipsilateral en los vasos ilíacos del lado derecho, y esto es como se hace actualmente, ¿no? Ponemos el páncreas del lado derecho, conectamos la vena porta hacia la vena cava y conectamos una reconstrucción arterial hacia la arteria ilíaca común y ponemos el injerto renal de forma contralateral. La razón por la que hacemos esto es porque estos pacientes frecuentemente hacen pancreatitis, y si esta pancreatitis genera una trombosis venosa o arterial, entonces podemos perder no solo el injerto pancreático, sino el injerto renal. Entonces, es una manera de mantener la función del injerto renal, que, como les había comentado, al final del día es lo que les va a aumentar la sobrevida de los pacientes, pues es poner el injerto renal de forma contralateral, ¿no? El páncreas, además de secretar insulina, que es el principal beneficio por el que lo trasplantamos, pues también secreta enzimas exócrinas. Entonces, tenemos que drenar estas enzimas exócrinas a algún lado. Y hay dos maneras de hacerlo. Uno es drenarlo hacia la vejiga y el otro es el drenaje entérico, en el que haces una anastomosis del duodeno al intestino delgado.
Hay ventajas y desventajas de los dos. Inicialmente se hacían más trasplantes hacia la vejiga y la razón es porque era la mejor manera de monitorizar el funcionamiento del páncreas y de monitorizar el rechazo, porque podemos medir amilasa en la orina y entonces podemos saber si el páncreas está funcionando adecuadamente. Lamentablemente, unir el duodeno con la vejiga pues se asocia a muchas complicaciones como acidosis hasta en un 40%, deshidratación hasta en un 34%, aumento de infecciones urinarias y aumenta el riesgo de pancreatitis. Entonces es algo que realmente no hacemos a menos de que trasplantemos únicamente el páncreas y no tengamos ninguna otra manera de medir el rechazo, porque lamentablemente este es un órgano que está intraabdominal detrás del colon que no se puede biopsiar. Entonces, lo que se hace cuando se trasplanta de manera simultánea generalmente es el drenaje entérico. Las ventajas es que obviamente disminuye todas estas complicaciones que habíamos hablado, aumenta la supervivencia del injerto y la del paciente y hay un menor riesgo de probabilidad de fuga de las anastomosis. Sin embargo, pues la desventaja muy evidente es que pues, no podemos valorar muy bien el rechazo y entonces tenemos que basarnos en la función renal y en la glicemia del paciente para valorar rechazo. Y que si llega a fugar, pues obviamente esto genera mucho más problema y hay una mayor mortalidad asociada a esto. Complicaciones que vamos a tener pues son pues, las de todos los procedimientos. Sin embargo, lo importante en este injerto es que no haya trombosis portal. Si hay trombosis portal, la probabilidad de que se pierda el injerto es del 80% y si esto se pierde, pues entonces si ocurre de forma temprana hay que quitar el injerto y entonces eso implica someter al paciente a otra cirugía y esto pues obviamente aumenta la morbilidad. Y esto va a depender de que escojamos un donador ideal, ¿no? Que es pacientes que tienen un índice de masa corporal bajo, que tienen menos de 50 años de edad, que tienen una creatinina prácticamente normal y que el tiempo de isquemia es bajo o corto. Entonces, con esto podemos mejorar la calidad del injerto y entonces podemos aumentar la supervivencia del órgano. Lamentablemente las complicaciones nos van a llevar a que hasta 23% de los casos llevemos al paciente a una relaparotomía, ¿no? Esto es por sangrado, pancreatitis o porque tengamos que quitar el injerto, entonces no deja de ser una cirugía mórbida, pero es igual que con el trasplante de hígado, ¿no? O sea, no deja de ser una cirugía mórbida que al final del día si se hace con experiencia, pues entonces se puede resolver y entonces la tasa de éxito es alta, ¿no? Aquí lo único que quiero que vean es esta gráfica como cuando hay alguna de estas complicaciones, la tasa de supervivencia del órgano disminuye de 93 a 77% y entonces después de eso se estabiliza, ¿no? Entonces es importante intentar prevenir estas complicaciones para que tengamos mejores resultados, ¿no? No voy a indagar un poco del rechazo. Un poco de diferencias puntuales con otros órganos es que en este órgano requerimos una prueba virtual cruzada. Esto quiere decir que necesitamos medir la cantidad de anticuerpos donador específico que tiene el paciente con el receptor y esto lo tenemos que hacer en la sangre del donador combinada con la sangre del receptor y esto es de manera anticipada para saber si el paciente o el órgano es compatible y que con esto podamos disminuir los tiempos de isquemia, ¿no? Es algo diferente a lo que ocurre con el hígado, en el que lo único que es relevante es el grupo sanguíneo y con el riñón, que el riñón al final del día puede esperar inclusive hasta más de un día en la hielera, ¿no? Al ser un órgano de bajo flujo microcirculatorio, pues esto va a depender de colaterales, entonces tenemos que anticoagular al paciente y al anticoagularlo, esto pues obviamente propicia el riesgo de sangrado y obviamente hay que tener un balance delgado entre riesgo de sangrado y el riesgo de trombosis. Este es más o menos cómo se ve un páncreas cuando lo procuramos. Y ustedes pueden ver cómo, pues aquí está el duodeno, bueno, este es el píloro, este es un pedazo de estómago, este es el yeyuno, que lo procuramos bastante largo. Toda esta es la grasa mesentérica, aquí están algunos de los vasos mesentéricos, el vaso y toda la grasa periesplénica. Entonces, normalmente lo que hacemos es valorar no solo al donador, sino a las características del injerto. Aquí no sé si alcanzan a ver, pero ustedes pueden ver aquí la diferencia de cómo se ve un acino y toda la grasa que está entre estos acinos. Entonces, este es un órgano que está pues infiltrado con grasa y no es un órgano ideal. Y ustedes pueden ver acá la diferencia de cómo se ve un órgano de alguien delgado que no tiene comorbilidades, joven. Y entonces podemos con mayor seguridad utilizar este órgano. Este es un video de cómo se hace la reconstrucción del injerto. Lo que hacemos es conectamos la arteria ilíaca interna y externa del mismo donador y lo conectamos a la... Voy a regresarle tantito si se puede. Sí. Perdón. Lo conectamos a la arteria mesentérica superior y a la arteria esplénica haciendo dos anastomosis.
Esto es después de que ya limpiamos prácticamente todo el órgano y está limpio. Entonces, hacer todas estas reconstrucciones vasculares nos toma aproximadamente 2 horas. Entonces, estos son 2 horas más de tiempo de isquemia filial que tenemos que tener en mente, ¿no? Una vez que terminamos la cirugía de banco, así es como queda el órgano, queda el duodeno perfectamente limpio, la cola del páncreas completamente limpia. Aquí ustedes pueden ver la arteria esplánica como está, pues un poco redundante, y aquí vemos la reconstrucción arterial hacia la arteria mesentérica superior y hacia la arteria esplénica. Y aquí vemos el mismo riñón del mismo donador, que también tuvimos que hacer una reconstrucción arterial porque tenía 3 arterias. Entonces aquí un poquito nada más de magnificación para que vean la reconstrucción arterial que hacemos. Y este es un poquito un video de la cirugía, en el que la cirugía es un poquito diferente. Aquí el órgano no es extraperitoneal, es intraabdominal. Lo que hacemos es una laparotomía por línea media, identificamos la cava movilizando todos los órganos, y lo que hacemos es un pinzamiento parcial similar a como hacemos el trasplante de hígado con técnica de piggyback, y entonces hacemos la anastomosis de la vena porta directamente a la cava. Primeramente hacemos la cara posterior, luego hacemos la cara anterior. Esto es con un problema de 5 ceros. Hay quienes posterior a término de la anastomosis quitan la pinza, hay quienes no, esto es indistinto. Aquí se quitó y entonces ponen un bulldog por arriba para permitir el retorno sanguíneo hacia la cavidad, hacia el corazón. Y aquí se hace la reconstrucción arterial hacia la arteria ilíaca común con una técnica de paracaídas. Después de eso reperfundimos el órgano, y en cuanto reperfundimos el órgano, la realidad es que el páncreas empieza a funcionar inmediatamente. Y entonces estos pacientes a veces caen en una hipoglicemia importante por esta liberación de insulina que tienen tan drástica, y porque la liberación de insulina no pasa hacia el hígado como normalmente pasa, y no tiene ese efecto de primer paso, sino pasa de manera sistémica. Entonces los niveles de insulina tienden a ser mucho más altos, y estos pacientes en el perioperatorio inmediato tienden a hacer algo de hipoglicemias. Y bueno, a manera de conclusiones, pues les quiero dejar con unos mensajes, que es que la supervivencia es similar a la del trasplante renal de donador vivo. Entonces, tomando en cuenta lo que ya dijo Víctor, en el sentido que no tenemos tantos órganos para todos los pacientes, sobre todo donadores vivos, donadores fallecidos, considerar a los pacientes que sí son ideales para trasplante simultáneo de riñón y páncreas nos podría dar algo de prioridad, porque si consideramos el páncreas, el injerto renal inmediatamente vendría a nosotros, porque siempre se oferta riñón y páncreas de manera simultánea, ¿no? El costo es de menos de 1/3 de la diálisis, mejora la calidad de vida de los pacientes y mejora la supervivencia, porque de forma global disminuye los eventos cardiovasculares de los pacientes. Sin duda es el trasplante de órgano sólido con mayor riesgo de complicaciones, pero si hacemos una selección adecuada, tanto el donador como el receptor, podemos mitigarlo y disminuir los riesgos y tener un éxito pues, alto. Nuevamente les doy las gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Buenas tardes. Primero que nada, ofrecerles una disculpa por no poder estar presencialmente el día de hoy. Realmente era mi objetivo, pero motivos de fuerza mayor me hicieron tener que dejarles esta presentación pregrabada. Agradezco a todos los que están presentes y agradezco a la Sociedad Médica por haberme invitado a participar en este módulo de trasplante en Medicasur con el tema de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Para empezar con mi plática, me gustaría recalcar que si bien hoy en día estamos muy emocionados por todas estas nuevas terapias que incluyen inmunoterapia, terapia celular con CAR T-cells, la terapia celular tiene décadas de existir y que es vigente. Y apareció y empezó a utilizarse a partir del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. De hecho, es desde 1970 que hay evidencia de este tratamiento, y fue con la primera descripción de 4 casos tratados exitosamente con este trasplante. ¿Y quién los describe? Los describe el doctor Donald Thomas, quien ven en la fotografía y que es considerado el padre del trasplante. Posterior a esta descripción, la actividad de trasplante y los estudios en trasplante fueron en aumento, empezaron a expandirse localmente y después de forma internacional. Y a México llega el primer trasplante, o se realiza más bien el primer trasplante, en 1979. Se realiza en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y fue a cargo del equipo del doctor Ricardo Sosa en un paciente con anemia aplásica. ¿Qué pasa después de estos años 70s, 80s? ¿Qué ha sido la frecuencia y la evolución de este tratamiento?
Y para ello les presento las estadísticas del Centro Internacional de Trasplante, que en realidad es un registro que se encarga de reportarnos la actividad y desenlaces de trasplante. Este grupo lo que hace es recibir información de diferentes centros a nivel mundial. Los centros que reportan pueden verlos en el mapa, los que están coloreados en azul, son países que activamente tienen algunos centros dentro de su país que hacen este reporte, y esta organización se encarga de juntar toda esta información y año con año actualizarnos acerca de frecuencias y desenlaces. En esta gráfica, que es la última gráfica que se tiene disponible, se reporta una gráfica de 1980 al 2021, en donde vemos que la actividad de trasplante, tanto para el trasplante autólogo como el trasplante alogénico, es una actividad que va en ascenso, llegando a casi 20.000 trasplantes, 12.000 autólogos y 8.000 alogénicos en el último año del que se tiene reporte. ¿Por qué es que esta actividad va en aumento y por qué los hematólogos seguimos interesados en poder hacer más trasplantes y cada vez queremos que nuestros centros tengan mayor capacidad y que puedan lograr más trasplantes año con año? Y esto es porque, uno, tanto el trasplante autólogo como alogénico son la única terapia curativa en muchos pacientes con enfermedades hemato-oncológicas. Segundo motivo, hay un aumento en el acceso de trasplante, eso explica que la frecuencia sea mayor. Hemos ampliado el trasplante a grupos que probablemente antes no pensábamos que se iba a poder acceder, como por ejemplo pacientes con mayor edad o pacientes con más comorbilidades. Y creo que el tercer punto importante del por qué aumenta la frecuencia es porque hemos demostrado en las últimas décadas que la morbimortalidad de este procedimiento va en descenso. Si bien antes, por la morbimortalidad, muchos de los hematólogos pensaban que el trasplante debía ser el último recurso como tratamiento en un paciente, hoy en día esa mentalidad ha cambiado y se piensa que el trasplante en ciertos grupos de riesgo en donde sabemos que puede ser curativo no tiene que ir como último tratamiento, sino más bien como las primeras líneas de tratamiento, que es donde hemos demostrado que al paciente va a irle mejor. Como prueba de esto les muestro esta gráfica que fue publicada en una de las revistas más importantes de trasplante a nivel mundial, en donde dividieron por años, por décadas, 80s a 90s, 90s a 2000 y 2000 a 2010, cómo fue la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión, es decir, de enfermedad, y la mortalidad no relacionada a recaída, es decir, la mortalidad no relacionada a enfermedad, sino a las complicaciones que están en torno al trasplante, infecciones, recaída, injerto contra huésped. Y como pueden ver de forma significativa, hay un aumento en la última década, que fue incluso en el 2010, en la supervivencia global, en la supervivencia libre de progresión y una disminución significativa en la mortalidad no relacionada a recaída. ¿Esto qué dice? Se han perfeccionado los procedimientos o los tratamientos adicionales que damos en estos pacientes y han logrado que mejoremos el cómo hacemos trasplante. Ya habiendo visto la frecuencia, me gustaría ir a decirles qué es como tal un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Y si bien de forma inicial la verdad es que la respuesta puede ser lógica, porque la palabra trasplante lo hace uno intuir muchas cosas, a veces no es tan claro, no solamente para la gente fuera del ámbito de salud, sino mucha gente dentro del ámbito de salud que desconoce cómo es el procedimiento. Muchos hematólogos, colegas me dejarán decir que a veces se nos pregunta cuándo es la cirugía, ¿no? A veces se nos dice por qué sufren tanto, se preocupan si solo es como una transfusión de células, y en ocasiones nos dicen, bueno, es un poquito más complejo que una transfusión, le dan una quimio antes, ¿no? Pues en realidad no, no es una cirugía, no somos cirujanos, no es una transfusión, porque sería una transfusión que nos quitaría el sueño durante 30 días, ¿no? En realidad lo que es un conjunto de procedimientos que van secuenciados y que desde que iniciamos el proceso, en el primer procedimiento hasta que logramos la meta del último procedimiento, que es el injerto del trasplante, tienen una duración de entre 15 a 30 días. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo va a ser tratar una enfermedad utilizando un tratamiento antitumoral y o inmunomodulador. Posteriormente, infundir las células progenitoras, que es lo que llamamos como el día cero o día del trasplante, y posteriormente esperar un proceso de reconstitución hematopoyética o reconstitución de un sistema inmunológico.
¿Cuáles son los pasos y qué es lo que hace diferente a un trasplante autólogo de un trasplante alogénico? Bueno, los pasos inician con una quimioterapia a dosis altas. ¿Qué objetivo tiene la quimioterapia a dosis altas? Tiene el objetivo de, citorreducir la enfermedad, ¿no? Quitar todo el remanente de enfermedad que sabíamos que el paciente tenía. Y en aquellos casos en donde la indicación del trasplante no es una enfermedad maligna y es, por ejemplo, una enfermedad inmunológica, es hacer un reset inmunológico del paciente. Para eso nos sirve esto que denominamos como quimioterapia a dosis altas o acondicionamiento en el paciente. Posterior a esto, que va a tener una duración por lo general de una semana, en ocasiones un poco menos, en mieloma múltiple un solo día, seguimos con lo que denominamos el trasplante, que es la infusión de las células progenitoras hematopoyéticas, que las definimos como células CD34 positivas por citometría de flujo. ¿Cuál va a ser aquí la diferencia? Es entre trasplante autólogo y alogénico, que en el autólogo estas células CD34 vienen del mismo receptor. El propio receptor dona previo a la quimioterapia a dosis altas estas células, y en el trasplante alogénico las células vienen de una segunda persona, que es el donador, ya sea 100% compatible o haploidéntico. En cuanto al trasplante autólogo, que es del paciente, como les decía, él dona sus propias células, pasa previo a la quimio por dosis altas por un proceso de estimulación. Le ponemos inyecciones de factor estimulante para poder sacar esas células hematopoyéticas al torrente sanguíneo. Se recolectan por medio de aféresis y se refrigeran o criopreservan dependiendo de los días que van a estar reservadas antes de proceder al trasplante. Luego pasa la quimio a dosis altas, recibe las células de regreso y posteriormente el objetivo de esas células va a ser reconstituir la hematopoiesis. La quimio a dosis altas tiene como efecto paralelo barrer con todas las células hematopoyéticas y dejar al paciente en un estado de aplasia medular. Entonces el papel de este trasplante, ¿qué es volver a encontrar esa casa en la médula ósea y que estas células vuelvan a proliferar y vuelvan a producir sangre periférica para este paciente. ¿Cuál es el proceso diferente en el trasplante alogénico? Como decíamos que las células CD34 vienen de un donador. Estas células lo que van a tener como objetivo, sí, es entrar al receptor, encontrar la médula, empezar a producir sangre de nueva cuenta en ese paciente, que es el primer objetivo, pero el segundo objetivo está en, yo sé que este paciente tenía células tumorales, yo sé que este paciente tenía una enfermedad que quiero tratar. La nueva sangre de este paciente va a tener unos linfocitos diferentes a los antígenos que tenía el paciente y por lo tanto va a reconocer todas estas células residuales tumorales y va a llevar a este efecto que se llama injerto contra enfermedad, que es el efecto de terapia celular que tiene el paciente alogénico de forma principal y es el objetivo que buscamos al momento de hacer este tipo de trasplante. Entonces, de forma muy global, esto es la diferencia y los pasos en un trasplante autólogo y en un trasplante alogénico. Ahora, lo importante es cuándo un hematólogo va a escoger uno o va a escoger el otro. Para tratar de hacérselos lo más sencillo, les pongo este esquema que probablemente los regrese a sus clases de hematología de pregrado y que a muchos no les van a traer buenos recuerdos, pero traté de buscar el más sencillo y mi idea aquí solamente es tratar de hacerles una división en dos grupos de células. Uno, en aquellas células que están por arriba de la línea punteada, que son las células inmaduras, es decir, las células pluripotenciales o que están inicialmente diferenciadas solamente a un linaje mieloide o un linaje linfoide. Estas células inmaduras, por lo general, van a ser las que desarrollan la enfermedad y sean las que tienen una alteración genética que nos produzca las enfermedades hematológicas. Cuando la enfermedad se desarrolla en estas células, implica que yo no puedo usar estas células pluripotenciales hematopoyéticas para realizar un trasplante. ¿Esto qué me dice? Cuando la enfermedad viene de una célula inmadura, el tipo de trasplante que tendré que emplear es un trasplante alogénico. Tengo que deshacerme de estas células y utilizar unas nuevas que sean sanas. Por lo tanto, el grupo de enfermedades a los que les hacemos un trasplante alogénico incluyen leucemias, síndromes mielodisplásicos, neoplasias mieloproliferativas, fallas medulares y enfermedades congénitas. Diferente en las células que están de la línea punteada hacia abajo, son células ya diferenciadas en donde la célula hematopoyética pluripotencial estaba completamente sana. Entonces, en estos casos sí puedo aislar esa célula, reservarla,
dar el tratamiento que yo requiero de quimiodosis altas para erradicar la enfermedad en estas células diferenciadas y posteriormente reinfundir las propias células del paciente. Esto se le llama trasplante autólogo y las enfermedades en las que es más común son mieloma múltiple, linfomas tanto Hodgkin como no Hodgkin, unos tumores sólidos que son los tumores germinales y las enfermedades inmunológicas. Ahora, importante presentarles cuál es la frecuencia por diagnósticos. De nuevo, el registro internacional nos dice, en los últimos años el diagnóstico más frecuente para un trasplante autólogo, lo vemos en la barra de color verde, es mieloma múltiple, es la enfermedad más frecuente y por tanto, al ser el trasplante siempre indicado en primera línea, es la enfermedad por la que más hacemos trasplante hoy en día. Y para el trasplante alogénico vemos como el grupo de pacientes con leucemias mieloides agudas en conjunto con síndromes mielodisplásicos, es el grupo de neoplasias mieloides, son las que se llevan el primer lugar en realizar trasplantes alogénicos. Bueno, hasta ahora hemos visto el panorama internacional, las indicaciones, pero ¿qué es lo que hay de trasplante en México? ¿Qué sabemos que hay? Desafortunadamente en México no hay un registro, no tenemos alguien que se dedique a recolectar toda la información de qué estamos haciendo y cómo nos está yendo. Lo más que tenemos o más grande que tenemos es esto, que es un estudio que se realizó y se publicó en una de las revistas más importantes de trasplantes, 4 centros públicos de los que mayor actividad en trasplante tienen, 2 en Ciudad de México, 1 en Monterrey y 1 en Puebla, reportaron una cifra un poquito por arriba de 400 trasplantes en 4 años, que si lo dividimos por año son aproximadamente 100 trasplantes por año y 25 trasplantes por centro por año, ¿no? Y nos reportan también cómo son las supervivencias de estos pacientes a 2 años, que si bien en autólogo se equiparan a lo reportado a nivel internacional, 89% de supervivencia, a nivel halogénico se mantienen en un 50% y por debajo de un 50% para ploidénticos, 40%, lo cual es inferior a lo que se reporta internacionalmente, que es aproximadamente un 70% de supervivencias a 2 años. ¿Qué nos dice esto? Nos falta acceso y nos falta probablemente perfeccionar nuestras técnicas. ¿Por qué les menciono esto? Porque con ello quiero contrastar lo que hoy en día tenemos de datos en Medicasur. Estos son datos que me dio amablemente el Comité de Trasplante para poder presentar el día de hoy. Y aquí lo que les muestro es la gráfica de trasplantes realizados en nuestra institución del 2010 a el 2023. Como pueden ver, les muestro autólogos en verde, que son más frecuentes que alogénicos, que están en la línea azul, y la línea morada es el total de trasplantes realizados en este periodo de tiempo, que como pueden ver, aunque con altas y bajas, es una tendencia en ascenso. De hecho, en un año hasta 16 trasplantes se hicieron en el 2021, un año de pandemia que era difícil y aún así se logró ese número, lo cual creo que es importante de resaltar, ya que si 16 no suena un gran número, contrastado con los 25 que comentábamos en una institución pública con muchísima más referencia de casos de este tipo, pues sí es una cantidad significativa lo que estamos logrando. Además de números, lo importante es ver la calidad y vean cómo les muestro aquí las supervivencias a 3, 6 y 12 meses o más de estos pacientes y vean cómo incluso a más de 12 meses en la último renglón vemos cómo los pacientes autólogos tienen 88% de supervivencia, lo cual como les decía es equiparable al estándar internacional y 71% en los pacientes halogénicos, lo cual también es equiparable al estándar internacional. Y bueno, desde mi perspectiva, ¿cuáles son los aspectos que hacen que este programa tenga éxito y que estemos pensando en que queremos promoverlo y en que queremos ampliarlo? Son uno, que contamos con una unidad estructurada con participación de un comité de trasplante y comité de epidemiología que nos ayudan a estar bajo todas las regulaciones que se requieren para el mejor tratamiento de nuestros pacientes. Tenemos el apoyo de servicios auxiliares de alto nivel como son laboratorios de hemato, inmuno, infectología. Tenemos aparatos de imagen de alto nivel también y tenemos un banco de sangre disponible y con una colaboración directa con nosotros que hace que podamos obviamente cubrir todos los requerimientos transfusionales de estos pacientes mientras atraviesan por su periodo de aplasia medular. No más ni menos importante, pero para mí la clave del éxito en los trasplantes que se hacen en este hospital es el equipo multidisciplinario que trabaja con los médicos tratantes en piso. La verdad es que un médico tratante sin este equipo no lograríamos un trasplante. Los pilares principales, el grupo de médicos residentes,
grupo de enfermería que ha ido logrando un entrenamiento año con año. El grupo de farmacovigilancia, nutrición y psicología hospitalaria, quienes son realmente un apoyo fundamental para que estos pacientes que pasan por hospitalizaciones prolongadas tengan buenos desenlaces, no solamente a nivel físico, sino también en otros aspectos como son la salud mental. Y pues finalmente quisiera yo decir que, en conclusión, el trasplante es un tratamiento vigente y con un alto potencial curativo. El número de procedimientos por año aumenta a nivel mundial y esto está derivado de que los procesos se hacen de mejor manera y que obviamente los desenlaces por ende son mejores. Médica Sur se ha colocado como un centro privado competitivo en esta área y creo que lo importante es en un futuro sumar esfuerzos a diferentes niveles para poder ampliar el programa y poder dar acceso a más pacientes que hoy por hoy, aunque tienen una enfermedad que tiene indicación, no logran acceder a ella. Esa sería mi última diapositiva y nuevamente solo darle las gracias por su presencia en el auditorio y por su atención a este tema.